iVector. Tú manéjalo. Cuenta con nuestra experiencia. Presenta. Y aquí estoy con, para mí es un gusto estar con Rodolfo Navarrete Vargas, que es director de análisis e inversión de Vector, Casa de Bolsa, y el crecimiento del Producto Interno Bruto en nuestro país. Ha habido ya la voz de los economistas consultados por Banco de México el día de ayer, que corrigen a la baja otra vez el crecimiento de México. Y Rodolfo, te saludo esta mañana, maestro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo ves el panorama desde tu perspectiva y la perspectiva de tu equipo de análisis? Bueno, en realidad a nosotros no nos llama mucho la atención las correcciones que ha estado haciendo no solo el conjunto de los economistas, sino también el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Tú recordarás, la semana antepasada, tanto Banco de México como la Secretaría de Hacienda redujeron sus expectativas de crecimiento para este año, ¿no? El Banco de México a un término medio, más o menos en un rango, digamos, de 2.5, la Secretaría de Hacienda en 2.7, y ahora los economistas, el consenso, el conjunto de los economistas, que más o menos es un promedio de 35 economistas, a 2.66%. 2.66 es la quinta corrección en el año. Así es. Como te digo, a nosotros no nos llama mucho la atención porque nosotros estamos en el rango bajo, estamos en 2.3% de crecimiento estimado para este año. Lo que sí te puedo decir es, hay algunos elementos que son novedosos, que obviamente concitan nuestra atención. Es el hecho de que el crecimiento que hubo en el primer trimestre, que fue de 2.5, estuvo gobernado fundamentalmente por el crecimiento del gasto público, contrariamente a lo que se había dicho en el mes de enero, ¿no? En enero se había afirmado que este año había un recorte del gasto público y que ese recorte también se iba a prolongar al próximo año. En consecuencia, nosotros hicimos las reestimaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues el crecimiento del primer trimestre no fue producto de lo que se esperaba, que era el dinamismo económico americano, y fue en buena medida por el fuerte crecimiento del gasto público. El gasto público en términos reales creció 12%. Lo que estamos esperando nosotros con el recorte del gasto que se anunció es un crecimiento prácticamente de 0.5, 0.6%. Entonces, 12% en el primer trimestre contra 0.6% que se espera en el conjunto del año, pues hay una disparidad muy importante, Muy ¿no? importante. Lo que estamos esperando para la segunda parte del año, para digamos el segundo, tercero y cuarto trimestres, es que suceda una figura contraria. En vez de que el crecimiento esté guiado por el gasto público, al contrario, va a estar mermado por la reducción del gasto público, que de todos modos se tiene que hacer, ¿no? Y al revés de lo que sucedió en el primer trimestre, lo que esperamos es que el crecimiento económico estadounidense sí jale a la economía mexicana. Entonces tendríamos ahora sí la recuperación económica americana estaría jalando a la mexicana, pero por el otro lado la reducción del gasto público estaría contrayendo, digamos, el ritmo de expansión económica. Al final lo que esperamos es un crecimiento pues 2.3%. Eso es lo que esperas al final del camino. El destino del peso con respecto del dólar en toda este acomodo dentro de la volatilidad que primero en fortaleza manifiesta el dólar, vienen una serie de ajustes. ¿Hacia dónde ves a nuestro peso en paridad con el dólar hacia el final de este año? Nosotros estamos estimando que el peso va a acabar el año más o menos sobre los 15.50 o tal vez un poquito arriba. Hay que destacar lo siguiente. México y el conjunto de los países emergentes están resintiendo dos choques en términos de sus monedas. El peso mexicano está resintiendo un choque real y un choque financiero. Un choque real, ¿por qué? Porque los términos del intercambio en México se han deteriorado a consecuencia de la caída del precio del petróleo. En consecuencia, ha caído el ingreso que recibimos por las exportaciones que hacemos en el exterior. En consecuencia, eso ha desequilibrado el valor del tipo de cambio. En consecuencia, el tipo de cambio real se tiene que depreciar. Ya se ha depreciado hacia un nuevo nivel de equilibrio. Ese nuevo nivel de equilibrio muy probablemente está alrededor de los 15 pesos. A partir de ahí, el peso va a resentir choques financieros, pero en este caso el tipo de cambio ya no real, sino el tipo de cambio nominal.
El tipo de cambio nominal se va a comenzar a mover de los 15, 15.50, 16, tal vez más allá de los 16, pero luego regresará, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es el choque real y otra cosa es el choque financiero. El choque real es a consecuencia de un cambio estructural en la economía mexicana debido a la caída del precio del petróleo que creemos que va a ser duradera. Por tanto, el tipo de cambio real se tiene que depreciar. Y por el otro lado, un choque financiero generado por el posible incremento de las tasas de interés en Estados Unidos. Tú sabes que eso va a provocar fuga de capitales y en consecuencia el peso se tendrá que depreciar. Pero en algún momento parará, en algún momento volverá a entrar dinero, etcétera, etcétera. Entonces el tipo de cambio lo que va a hacer es una fluctuación. Algunos sectores del empresariado mexicano están pidiendo que de aquí hacia el final de este año haya realmente políticas públicas que corrijan el paso de algunas cosas que han venido a afectar a la economía, marcadamente el proceso fiscal. Sí. Tuvo que haber una prórroga en el SAT para la tributación anualizada. No hubo tiempo, pero tampoco recurso de muchos contribuyentes para poder cumplir con sus obligaciones. No vamos en línea, desde nuestro análisis, con lo que en el SAT se dice que ha aumentado la recaudación. Sí. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Bueno, en realidad sí estamos esperando un pequeño incremento de la recaudación. Acuérdate que la reforma fiscal que se aprobó el año pasado afectó al conjunto del año pasado, pero también está afectando este año. ¿Por dónde está afectando este año? Por las deducciones que tenemos que hacer de los gastos. Esta vez se limitaron. Anteriormente, acuérdate que las deducciones no eran limitadas. Ahora hay una limitación a 90,000 pesos o algo más de 90,000 pesos anuales. Entonces, ahí hay un segundo efecto. Lo que antes deducíamos, ahora no lo podemos deducir. Conclusión, pues el impuesto en términos reales ha aumentado para nosotros, para las empresas, para las personas físicas, para las personas morales, ha aumentado. Entonces, efectivamente, tiene que haber un efecto de incremento, pero yo diría que la preocupación más importante que está sucediendo en México en términos fiscales es lo que se llama el crowding out o el efecto desplazamiento. El gobierno, al incrementar el déficit fiscal, necesita financiamiento, y ese financiamiento pues lo obtiene internamente o externamente. Lo que ha hecho durante el primer trimestre es que lo ha hecho en las dos vías. Pero al incrementar el déficit fiscal y requerir más financiamiento, va desplazando al sector privado, ¿no? Hay un efecto desplazamiento del financiamiento. Hay una determinada cantidad de dinero en la economía, entonces si el gobierno incrementa el déficit fiscal, necesita más financiamiento, entonces de ese dinero participa en una mayor proporción y el sector privado va participando en una menor proporción. Entonces lo va desplazando. El año pasado, hace 2 años, el déficit fiscal medido correctamente, digamos, los requerimientos financieros del sector público era más o menos 3.8% del PIB. ¿Ahora? El año pasado fue 4.1% del PIB y para este año se está calculando en 4.3% del PIB. Teniendo en cuenta lo que ha sucedido en el primer trimestre, es muy probable que el gobierno esté excediendo sus propios cálculos, entonces podría no ser 4.3%, sino podría ser una cifra superior. Y eso implica una presión sobre las tasas de interés. O sea, ¿cómo desplaza el sector público al sector privado? A través de las tasas de interés. Las tasas de interés en México deberían estar mucho más abajo. Lo que pasa es que hay un demandante que está pagando tasas relativamente altas y el otro demandante, que es el sector privado, no está dispuesto a pagar esas tasas. En consecuencia, se va retirando. Entonces la economía se debilita. Exactamente. Gran parte de lo que está pasando en la economía mexicana, esta falta de confianza del sector privado, básicamente consumidores y empresarios, se debe al hecho de que el sector privado está siendo desplazado del crédito, de la disponibilidad de financiamiento de la economía. Pues ahí está, estos son, miren, por favor, hay que escuchar con detalle esta plática con Rodolfo Navarrete. Aquí nos da una panorámica muy clara de cuál es el momento económico que está viviendo México en función a cuestiones externas, pero también a la propia vida interna de una economía que está retirando y que incluso, no por factores de
digamos, de una salud general de la economía mexicana, sino por factores, creo, tú me dirás si sí o si no, de falta de capacidad de consumo, vamos a tener incluso una inflación menor a la que se pudiera haber calculado. Así es. Así será, ¿verdad? Es probable. Rodolfo Navarrete, ¿dónde podemos ponernos en contacto contigo y con todo tu equipo de trabajo? Bueno, nosotros estamos en internet en vector.com.mx y por teléfono estamos en 018.000 Vector. Ahí está, Rodolfo Navarrete, un hombre que para mí y para muchos de ustedes es un hombre preciso, que tiene que ver con el análisis que sobre el tema económico se da en nuestro país y en el mundo, de Casa Vector. Rodolfo, como siempre, gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Voy a hacer un corte, regreso con Beto Merlo, este joven de... Ahorita me dirán, creo que tienes 23, ¿verdad, Beto? 23 años. Sí, ¿verdad? Sí, tiene 23 años. Beto Merlo va a ser candidato independiente para diputado federal por el Distrito 6 de Puebla. Regreso en un hangout con él después de este corte, no se vaya. iVector, tú manéjalo. Cuenta con nuestra experiencia, presentó.